Y es ahí, decía ese canto, donde vemos su gloria. Amén, hermanos. Amén. Póngase de pie, hermanos. Vamos a la palabra de Dios, por favor. Abra su Biblia en primera a Timoteo capítulo 3, verso 14 y 15. Primera Timoteo capítulo 3, verso 14 y 15. Vamos a leer este texto, hermanos, como una introducción solamente al tema de hoy. Primera Timoteo 3, 14 y 15. ¿Estamos ahí, iglesia? Amén. Vamos a leerlos juntos, hermanos, estos versículos, porque esta es la palabra de Dios. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Señor y Dios, qué bendición, Señor, tenemos en este día, Señor, grande, porque nos permite reunirnos, Señor. Te hemos exaltado con todo nuestro corazón, te hemos exaltado con entendimiento, hemos exaltado tu nombre, Señor, por la gratitud que hay en nuestro corazón, por lo que tú eres, Señor. Tú eres bueno, eres misericordioso, eres paciente, eres justo, Señor, pero también eres nuestro Salvador, Señor. Gracias te damos porque eres el buen pastor que alimenta a sus ovejas, Señor. Aquí estamos para ello. Por ello te pido que en el nombre de Jesús me ayudes a mí, Señor, a sembrar tu palabra, Señor, en los corazones, Padre. Que sea tu nombre exaltado, que sea tu nombre glorificado, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén. Puede tomar asiento, por favor. Hemos venido enseñando los últimos domingos, hermanos, acerca de nuestra declaración doctrinal, aquello que creemos, lo que creemos en esta iglesia. Y a manera muy breve, hermanos, pero puntual, quiero hacer una recapitulación a manera de introducción de los temas que hemos visto. ¿Qué es lo que creemos en esta iglesia, hermanos? Pues creemos y hemos estudiado y enseñamos que la Biblia es la palabra de Dios, absoluta, sin error alguno. Hemos enseñado que creemos en un solo Dios vivo y verdadero, hermanos. Hemos enseñado que creemos en esta iglesia que nuestro Dios es un Dios trino. Enseñamos acerca del Dios Padre, la primera persona de la Trinidad. Enseñamos de la deidad de Cristo, que Cristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y hemos enseñado también acerca del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, como la tercera persona de la Trinidad, que también, por supuesto, es Dios. También hemos estudiado, hermanos, acerca de la doctrina del hombre, la antropología bíblica. Y hemos afirmado que el hombre es creación de Dios, hermano. Que no venimos de un primate o un eslabón en ese sentido. Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. El hombre pecó, también enseñamos que pecó contra Dios en el Edén y que todos los hombres fueron afectados por el pecado. También afirmamos en la doctrina de la salvación, la soterología, que la salvación es obra totalmente ¿de quién? De Dios. Que la regeneración es una obra del Espíritu Santo y que la redención en Cristo es el pago que Él hizo con su propia vida para traernos libertad. Hoy la libertad que tenemos, hermano. Hablamos de la elección, que la Biblia enseña que Dios elige para salvación a aquellos que han de formar parte de su iglesia. Y la última enseñanza acerca de la salvación, hablamos de la justificación. Es el acto mediante el cual Dios nos ha declarado como, hermanos, justos, sin culpa, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos también que la santificación de todo creyente es aquella que hemos sido apartados de Dios, apartados del pecado de este mundo, para llevar una vida cada vez con menos pecado, hermano, y cada vez más para la gloria de Dios. Pero también afirmamos que la salvación
no se pierde, pues es eterna. La salvación que nosotros tenemos y que Dios nos ha dado, hermanos, es una salvación eterna. Hoy, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a hablar de un tema sumamente importante: la iglesia. La iglesia. Es un tema importantísimo para todo creyente. Quien no comprende qué es la iglesia, no comprenderá su papel en esa iglesia. No va a comprender cómo conducirse en la iglesia. O qué deberes estableció Dios, y repito esto, qué deberes estableció Dios para los creyentes, para con la iglesia. Comprender qué es la iglesia, hermanos, es vital para vivir en conformidad a la voluntad de Dios. Para vivir en comunidad, en comunión con los hermanos. Para recibir un crecimiento espiritual. Es vital saber qué es la iglesia, para poder incluso ejercer los dones que Dios da a sus hijos y cumplir la misión que Él ha establecido para nosotros como iglesia y en cada uno de sus hijos. Por eso el título, hermanos, la iglesia, eclesiología. Esta es la primera parte. Creemos y enseñamos que la iglesia está formada por todas aquellas personas que ya son salvas. Creemos y enseñamos que Cristo es cabeza de la iglesia. Creemos y enseñamos que la iglesia es el templo de Dios. Ahora, ¿qué es eclesiología, hermanos? Eclesiología es la doctrina precisamente de la iglesia. Recuerde usted que doctrina significa o es enseñanza. Por tanto, la palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa, hermanos, llamados afuera. Significa llamados aparte. Tenga en cuenta eso, es importante para la enseñanza de hoy. Iglesia, en cuanto a eclesia, significa llamados afuera, llamados aparte. También significa una asamblea o una congregación. Eclesia significa eso, y logía es un tratado, estudio. Luego entonces, la eclesiología se encarga del estudio de la asamblea, es decir, el estudio ¿de qué? De la iglesia de Dios. Cada creyente verdadero debe conocer qué es la iglesia. La Biblia enseña y ordena que todo creyente debe amar a la iglesia, que debe comprometerse con la iglesia, porque es algo muy importante para la vida de todo creyente. Pero sobre todo, hermanos, el creyente debe amar y comprometerse con la iglesia por una razón: por obediencia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creemos y enseñamos que la iglesia está formada por todos los salvos, aquellos que son de Cristo, aquellos que han nacido de nuevo. La pregunta obligada: ¿qué es la iglesia? Ya hemos respondido parte de ello. Y quisiera abordar esto primeramente, hermanos, definiendo qué no es la iglesia. Ya que hay muchos conceptos equivocados, erróneos acerca de lo que es la iglesia. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es un edificio, una construcción. Muchas personas, ¿sabe?, tienen esa idea, que la iglesia es la construcción, las paredes. Por ello algunos llegan a llamarle templo. ¿Ha escuchado cuando dicen, vamos al templo? Refiriéndose al edificio o a la construcción. Voy a dar una definición de iglesia, hermano. Muchos teólogos tienen variadas definiciones. La iglesia es la asamblea o la congregación de aquellos que han sido redimidos por Dios a través de la sangre de Cristo.
y quienes, habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu de la promesa para alcanzar la gloria de su gracia. Ellos son la iglesia, hermanos. Todos los que han sido llamados, ¿a dónde? Afuera. Hace un momento le dije, conserve esa frase porque es importante. Eclesia significa llamados afuera. Ellos son la iglesia, todos los que han sido llamados afuera a salir de los estándares pecaminosos del mundo, para reunirse a adorar a Dios como lo acabamos de hacer, para reunirse para ser edificados mutuamente en amor y cumplir la función de Dios de llevar una vida en santidad. Esa es la iglesia, hermanos. Por ello los creyentes son, reitero, llamados afuera del mundo de pecado y de oscuridad para pertenecer a la familia de Dios. El linaje escogido, el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Él. Nos ha traído de ser llamados afuera de los placeres mundanos para ser ese pueblo adquirido por Él, el pueblo de Jesucristo, para hacer luz en esta tierra. Por eso, hermanos, creemos y enseñamos que la iglesia está conformada por todos los creyentes verdaderos, aquellos que con su forma de vida y por su obediencia a la palabra de Dios hacen evidente que Jesús es su Señor y Salvador. Quiero repetir esto, hermanos, porque aquí estamos entendiendo que es un creyente. Hoy muchas personas dicen, soy de Cristo. Hoy muchas personas dicen, soy cristiano. Y en todos lados nos los encontramos, porque dicen, Dios le bendiga, primero Dios. Eso no significa nada, hermanos. Dicen, Dios te bendiga, y vemos después cómo le está llamando a su esposa o maltratándola, gritándole a sus hijos. ¿Será eso una actitud correcta de alguien que conoce a Cristo? Por supuesto que no. Por eso voy a repetir esto, hermano. Las personas que son de Cristo tienen una característica. Aquellos que con su forma de vida y por su obediencia a la palabra de Dios hacen evidente que Jesús es su Señor y es su Salvador. Si usted ama a Dios y con su vida muestra que ama a Dios y sobre todo con su obediencia a la palabra, usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Enseñamos que todos los que confían en Jesucristo, hermanos, son inmediatamente colocados por el Espíritu Santo en un cuerpo espiritual unido que es la iglesia. Esto enseña la palabra de Dios. Acompáñenme a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Dice el apóstol Pablo, porque así como el cuerpo es ¿qué? Uno. Hablando del cuerpo físico, así como el cuerpo físico es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también, ¿quién, hermanos? Cristo. Así también su iglesia. Dice el verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, ¿en qué? En un cuerpo. Ahí hemos sido puestos. Cuando usted entregó su vida a Cristo en arrepentimiento y fe, Él lo colocó, le limpió todo su pecado y lo colocó en un cuerpo que es la iglesia. La iglesia, hermanos, se va formando a medida que los creyentes son bautizados por Cristo en el Espíritu Santo. Escuchen. La iglesia se va formando, se va sumando cada vez más personas que son verdaderamente de Cristo cuando el Espíritu Santo los bautiza y son injertados o son inmersos en el cuerpo de Cristo. No estoy hablando del bautismo en agua. El bautismo en agua no salva. Hoy hay muchas personas que
piensan que porque se bautizaron en agua son salvas, pero no hay un fruto. No hay un fruto de amor a Dios, de obediencia a Dios, de amor a la iglesia, no lo hay, de amor a su palabra, no lo hay. Su palabra no la leen porque no es una necesidad, porque no han nacido de nuevo. El bautismo en el Espíritu Santo es una inmersión espiritual a la muerte, a la vieja persona, y una resurrección, ¿en quién? En Cristo. Repito esto, hermanos, es muy importante. El bautismo en el Espíritu Santo es esa inmersión espiritual, hermanos, que ocurre cuando entregamos nuestra vida a Cristo para el perdón de nuestros pecados, y entonces somos muertos con Cristo y juntamente con Él resucitados. Es ahí cuando el Señor en su gracia, en su misericordia, nos lleva a formar parte de la iglesia, parte de su cuerpo. Vean nada más qué pregunta importante hace el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, verso 3. Romanos capítulo 6, versículo 3, hermano. Vaya allá a su Biblia, por favor. ¿Qué importancia de esta pregunta que hace el apóstol Pablo? Todo creyente debe saber, hermano, si fue bautizado ya, sumergido en el Espíritu para formar parte de la iglesia de Cristo. Dice Pablo, ¿o no sabéis que quiénes, hermano? Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿en qué? Es decir, juntamente con Él hemos muerto. Pero dice el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Para qué, hermanos? Para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. El que ha pasado a formar parte del cuerpo de Cristo es una nueva creación. Ahora da gloria a Dios. Ahora dice no al pecado. Ahora se santifica. Ahora quiere desea agradar a Dios, porque Dios es su prioridad. Antes no lo era. Antes la prioridad no era de cada uno de nosotros, no era Dios. La prioridad, olvidemos lo que iba a ser venir a una iglesia. Había cosas muchísimo más, mucho más, al menos para mí. Decía yo, no, después, la iglesia después. Eran cosas vanas, hoy las entiendo, hermano, era basura. Hoy es la gloria de Dios, hoy podemos alabarle, hoy podemos exaltarle, hoy podemos dar gloria a su nombre, porque hemos sido bendecidos con el nuevo nacimiento. Por eso cantábamos lo que cantábamos, hermanos. Cuando el pecador es convencido por el Espíritu de Dios acerca de que es pecador y que necesita un Salvador, hermano, en ese momento entrega su vida a Cristo en arrepentimiento y fe, y es bautizado en el Espíritu Santo, que es la inmersión espiritual en la muerte y resurrección juntamente con Cristo. Este es el bautismo de Cristo con el Espíritu Santo. Repito, hermanos, este es el bautismo de Cristo con el Espíritu Santo, lo que nos da nueva vida. El estar en Cristo, hermanos, nos trae paz. Paz verdadera. Acontezca lo que acontezca afuera, hermanos. Nos da paz porque sabemos quiénes somos en Él y quién es nuestro Dios. Sabemos que Dios es soberano y que tiene control de todo lo que acontece. Ahí estamos seguros, hermanos. A pesar de lo que vemos en esta sociedad, cosas tan tremendas y abominables, me atrevería a decirlo. El que está en Cristo, hermano, tiene esa paz. Tiene gozo, ¿sabe? ¿Usted tiene ese gozo?
No estoy diciendo que no tengamos problemas, vendrán, pero sabe, los vamos a afrontar con la ayuda de Dios. Cada uno de ellos, porque Él es con nosotros. Él nos ama, hermanos. Somos un precioso tesoro para Él. Tan precioso, hermanos, que Él es el buen pastor que su vida da por sus ovejas, hermano. Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, hermanos. Entonces, hermano, este acto de ser inmersos por el Espíritu Santo y permítame la expresión, y nos pone como, o nos pasa a formar parte de la iglesia, es un acto posicional, nos da esa posición. Es un acto posicional y único en la conversión, donde el Espíritu Santo une al creyente al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. El Señor, por medio del Espíritu Santo, une al pecador arrepentido que ha sido lavado por la sangre del Cordero, lo une al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. El bautismo en el Espíritu establece una sola iglesia, hermanos. Una sola iglesia. ¿En qué sentido? Ciertamente somos una iglesia local, pero formamos parte de una sola iglesia, la de Cristo. Por eso, hermanos, no hay cristianos parciales. O entregó ya usted su vida a Cristo o no la ha entregado. Y si la entregó, hay un fruto. Hay fruto. Una forma de vida distinta. Amar a Dios, amar la iglesia, amar sus hermanos, amar su bendita palabra. Porque sabe, este es el alimento para nosotros. Es la palabra de Dios, hermanos. Reitero, no hay cristianos parciales en el sentido que estamos estudiando la palabra. No hay miembros parciales del cuerpo de Cristo. O es miembro usted ahora, en este momento, del cuerpo de Cristo, si es que entregó ya su vida a Cristo en verdad, o no lo es. Por eso es importante esta enseñanza. El Señor no tiene, hermanos, términos medios en cuanto a la salvación. No tiene términos medios para sus hijos. Hermanos, no hay un limbo, no hay un purgatorio. Eso no existe. Eso no es bíblico. ¿Cuántas personas, por desconocimiento de la palabra de Dios, piensan que va a haber una chance ahí intermedia, hermanos? No, hermanos. El Señor nos llama, y cuando nos llama una vez, ¿qué viene? El juicio, la presencia, estar con Dios directamente. Otra vez retomo, 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o qué, o libres. Y a todos se nos dio ¿de qué, hermanos? Escuche esta palabra, es importante. A todos, hermanos, no importando su nacionalidad, el color de piel, ricos, pobres, el que ha entregado su vida a Cristo, el Señor en su gracia le ha dado de beber de un mismo espíritu. Cuando nacimos de nuevo, el Señor no solo, hermanos, nos hizo parte de su cuerpo, sino que nos dio de beber, es decir, hermanos, nos suministró vida espiritual, hermanos, al poner el Espíritu Santo, ¿en dónde cree? En nosotros. A eso se refiere que nos dio de beber en un sentido figurado, hermanos. Nos dio esa vida, ese aliento de vida que no teníamos porque éramos, ¿qué, hermanos? Muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y Él nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia, por un favor que no merecíamos, hermanos. No había nada bueno en nosotros, porque Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. En su gracia nos dio vida, por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Eso es amor de Dios. Amor de Dios. Hermanos, y esto significa que todos los creyentes en Jesús, sin importar su origen,
compartimos la misma vida divina y la presencia interna del Espíritu Santo. Usted y yo compartimos eso, tendremos eso en común, el Espíritu Santo como creyentes. El Espíritu que mora en nosotros. Del mismo modo que no hay cristianos parcialmente salvos, hermanos, tampoco los hay en los que mora parcialmente el Espíritu. Eso no es correcto. El Espíritu Santo, Dios no lo va entregando por partes o por medidas o por plazos. Dice la Escritura, Dios no da el Espíritu por medida. No lo busque, esto se anota, es en Juan 3:34. Dios no da el Espíritu por medida. Todos los creyentes en Cristo Jesús se convierten en miembros de su cuerpo, que es la iglesia, cuando son salvos. Acompáñeme a Efesios 4:4, por favor. Formamos un cuerpo, hermanos. Amén. Dice Efesios 4:4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también que llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos nosotros, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Si usted ya entregó su vida a Cristo en arrepentimiento y fe, el Espíritu Santo ya mora en usted, por tanto está unido espiritualmente en un solo cuerpo que es la iglesia, la cual, hermanos, tiene una cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo. Creemos y enseñamos que Cristo es cabeza de la iglesia. Ahí en Efesios capítulo 1, verso 22, hermanos, nos dice lo siguiente, nos dice Efesios 1, 22, nos dice que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿De quién está hablando? De Cristo, que le dio toda autoridad. Dios sometió todas las cosas bajo los pies del Señor y lo dio por cabeza. ¿Sobre qué? Sobre todas las cosas a la iglesia. Verso 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Señor Jesucristo, el cabeza de la iglesia, llena absolutamente todo, hermanos. Al igual que nuestro cuerpo físico, hermanos. A ver, levante sus manos. Mire su cuerpo. Sienta su cuerpo. Al igual que este cuerpo físico con el que el Señor nos ha bendecido, este cuerpo físico depende de una cabeza, de nuestra cabeza. ¿No es cierto, hermanos? Así también la iglesia depende de Cristo para su existencia, pero también para su funcionamiento espiritual. El que Cristo sea cabeza significa que Él tiene la autoridad suprema y soberana sobre su iglesia. Cristo es la autoridad suprema y soberana sobre su iglesia. Es Cristo quien da dirección, hermano, sobre ella. ¿Por medio de qué, hermano? Mire, por medio de la palabra de Dios. Dios nos da dirección por medio de su bendita palabra. Hoy pudiéramos estar hablando de un tema distinto, es 10 de mayo. Pero quiero decirle, iglesia, que el Señor sabe lo que necesitamos. Y Él nos va a bendecir, nos está bendiciendo a través de ver su gloria en su palabra. Es por ello, hermanos, que
No se debe reconocer, hablando de que Cristo es la cabeza de la iglesia, no se debe reconocer a ningún ser humano como cabeza de la iglesia. A ninguno, hermano. Solo Cristo es el Rey y la cabeza de la iglesia. Ciertamente Jesús, hermano, es la autoridad de su iglesia, pero hay algo más, hermanos. Hay algo más en lo que Pablo desea y pone énfasis, hermano. Que Cristo como cabeza de la iglesia, escuche, es la fuente y el centro de la vida espiritual de la iglesia. Repito esto, Cristo ciertamente es la dirección, hermano, de la iglesia, pero también es la fuente, es el centro de donde emana la vida espiritual de la iglesia. Esto queda muy claro en la analogía, hermano, de la iglesia como un cuerpo. Nuestro cuerpo tiene energía vital, hermano, que emana o tiene parte importante en nuestra propia cabeza. No hay partes de su cuerpo y de mi cuerpo, hermano, que no esté controlada por la cabeza mediante, pues, el sistema nervioso, ¿verdad? La vida de cada músculo, de cada célula, depende de esa conexión vital, hermanos. Esto nos indica que la iglesia, que es cada creyente, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, depende totalmente de Cristo para crecer, para ser guiada, para recibir, hermanos, el alimento espiritual que nutre. Ese alimento es la leche espiritual no adulterada de la bendita palabra de Dios. ¿Qué implica para el creyente, hermanos? Todo esto implica someterse a la voluntad y depender de Él, a la voluntad de Dios, depender de Dios para el crecimiento espiritual, para recibir esa nutrición espiritual, hermano, que necesitamos. Por ello, los creyentes, hermanos, debemos buscar siempre la dirección de Cristo Jesús. El creyente busca siempre la dirección en Cristo Jesús. Cantábamos, ¿dónde más iremos, hermanos? ¿A quién va a acudir usted en ayuda? ¿A quién va a acudir en tiempo de soledad, de tribulación, de angustia? ¿A quién? ¿Dónde más iremos? Oh Dios, ¿dónde más iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Quien no está en Cristo no tiene vida espiritual, hermanos. No hay gozo, no hay amor, no hay bondad, no hay benignidad, no hay fe, no hay mansedumbre, no hay dominio propio. Es el fruto del Espíritu que mora en el que ha entregado su vida a Cristo. Hermanos, por cuanto somos creyentes, estamos en la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Esto significa que hay una relación vital entre Cristo y usted, como creyente. Una relación de vida, hermanos. Físicamente hablando, la cabeza, hermanos, controla nuestro cuerpo y lo mantiene funcionando adecuadamente. Si se daña algo en nuestra cabeza, nuestras neuronas, hermano, alguna parte del cerebro, pues ¿qué va a pasar? Va a atrofiar algo, hermano, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, o va a paralizar algo. Cristo es nuestra cabeza espiritual, hermanos. Estamos unidos a Él como miembros de un cuerpo a través del Espíritu Santo. Usted y yo estamos en unidad, hermanos, porque nos une el Espíritu de Dios. Y le voy a decir algo. Esa unión, hermanos, ese lazo que nos une, es mucho más importante que el que nos une como familia. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? ¿Sí? El que ama más a madre, padre, ¿qué? No es digno. No estoy diciendo que no amemos, los amamos entrañablemente a nuestros hijos. ¿No es cierto, mamás? Entrañablemente a nuestros hijos. Es más, daríamos la vida, indudablemente. Pero la palabra de Dios es clara, hermanos. Esta liga que nos une a usted y a mí, hermanos, es más
fuerte, más vital, más poderosa que la filial con nuestros propios hermanos o nuestra propia familia. Y eso debe verse reflejado entre nosotros, si somos creyentes. Pablo, hermanos, como leímos ahí en Éfeso capítulo 1, Pablo habla a los creyentes en Éfeso y también a nosotros hoy. ¿Cuántos dicen así es? También a nosotros, hermanos. Hoy nos habla a través de su palabra para que recordemos, hermano, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, que lo llena en todo, hermano. Esto debe traer a nosotros, ¿sabe qué trae a mi corazón? Y a todo creyente nos trae seguridad en quién estamos, en quién hemos creído. Esto debe traer, hermano, fortaleza a su vida. Esto debe traer ánimo, aliento, fortaleza, confianza, hermano. ¿De quién, en qué manos está su vida? ¿Se ha sentido atemorizado en algún momento, hermano? ¿Ha venido a usted aflicción? ¿Se ha sentido mal que ya no puede seguir adelante, hermano? Por cualquier razón, ¿ha tenido temor o angustia, hermano? Yo le voy a decir algo. Bíblicamente, recuerde a Cristo. Recuerde la grandeza del Señor de la Escritura. Recuérdelo. Mire, Timoteo, en el contexto cultural de aquel tiempo, él tenía temor, porque le había encomendado Pablo una tarea nada fácil, hermano. ¿Recuerda qué era? ¿Dónde lo había dejado? En Éfeso. Y el problema ahí estaba fuerte porque había falsos maestros que pretendían influir en la iglesia del Señor con unas enseñanzas malas que estaban causando división y confrontación dentro de la iglesia. Y ahí dejó Pablo a Timoteo. Fue dejado por Pablo ahí en Éfeso para defender, hermano, defender a la iglesia de las falsas enseñanzas que estaban causando divisiones ahí en la iglesia. Timoteo tuvo temor. No es fácil estar, hermano, al cargo de una iglesia. Él tuvo temor de enfrentar esa tarea, había afrentas que vinieron a él, de enfrentar críticas. Y le dio un consejo. 2 Timoteo 2:8, hermanos. 2 Timoteo 2:8 le dijo, acuérdate de quién, hermano. Acuérdate de Jesucristo, le dijo Pablo a Timoteo, que tenía un temor por la situación que estaba pasando. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, el cual sufrió penalidades, hasta prisiones, a modo de ¿qué, hermanos? De malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, dice el verso 10, todo lo soporto. Le está diciendo Pablo, trayendo ánimo a Timoteo, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan, ¿qué, hermanos? La salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Le dijo, acuérdate de Jesucristo. Mire, hermano, conozco a varios de ustedes que me han compartido algunas cargas espirituales por las cuales hemos orado. Y hemos visto, hermano, cómo poco a poco Dios ha contestado las oraciones en el tiempo de Dios y en la voluntad de Dios. Pero también soy testigo, hermano, de cómo usted sufrió, de cómo usted clamó al Señor, cómo usted dobló rodillas, confiando en Dios, sufriendo pero confiando, y empieza a ver claridad, empieza a ver la mano de Dios. ¿No es cierto, hermanos? Así es Dios, así es Dios con su iglesia que ama.
Él responde en su tiempo, no en nuestro tiempo. Él responde conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. Y por eso le decía Pablo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, Timoteo. Acuérdate de la grandeza del Salvador que vive en ti, Timoteo. Hermanos, hermanas, en medio de la aflicción, acuérdese de Jesucristo. En medio de su desaliento que pueda venir a su corazón, a su alma, acuérdese de Jesucristo. En medio de la prueba que usted tenga que enfrentar, acuérdese de su Salvador. En medio del dolor, porque a veces tenemos que pasar por dolor, de injusticia, acuérdese de su Redentor. En medio de la soledad, si usted ha sentido eso como creyente, acuérdese de su Señor Jesucristo. Qué bendición es poder entender cuán seguros estamos en Cristo y cuán segura es nuestra esperanza de la herencia que tenemos en Él, hermanos. ¿Usted tiene esa certeza? Todo esto es un llamado a nosotros, a cada uno, hermanos, de los que estamos aquí, a cada uno, es un llamado a nosotros, un llamado a entender la importancia, hermanos, de someternos a la autoridad y el señorío de Jesucristo. Es un llamado a la obediencia, obviamente, para usted, para mí. Es un llamado a depender, hermanos, espiritualmente de Cristo, que Él es el que nos fortalece, hermanos. Es un llamado a la unidad entre nosotros, un llamado al amor entre nosotros, como un solo cuerpo. Es un llamado a recordar que Cristo tiene cuidado amoroso de nosotros, porque Él es la cabeza. Él cuida y protege y sostiene a su cuerpo, hermanos. Como cuerpo de Cristo debemos vivir en obediencia, en unidad y en dependencia de Cristo, quien es la fuente de la vida espiritual. ¿Cómo es una fuente, hermanos? Seca. ¿Qué apariencia da? Pues es una fuente muerta, abandonada, sin agua. Es una fuente seca, una fuente seca, una fuente sin vida. ¿No es cierto? Una fuente sin vida, una fuente seca. Así es la vida de una persona, hermano, que no está unida al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Muchas personas dicen, soy de Cristo, pero todo el tiempo andan angustiadas y atribuladas. Y digo todo el tiempo, yo me angustio, hermano, yo me atribulo. Pero no nos podemos, no permanecemos ahí constantemente ni todo el tiempo, hermanos. Vamos a Cristo, oramos. ¿No es cierto, hermanos? Y Él nos fortalece, Él nos alienta, Él nos dice, no temas, yo estoy contigo, yo soy tu Dios quien te esfuerzo. Él habla en la palabra, hermanos. Él sabe lo que necesitamos. Es por todas estas razones bíblicas, repito, es por todas estas razones bíblicas que no existen creyentes independientes. Eso no existe. No existe alguien que ame a Dios que sea independiente de su cuerpo. No existe alguien que sea cristiano que sea independiente de su iglesia. No existe y no es correcto que entender que o percibir que haya cristianos aislados de un cuerpo que es la iglesia y cuya cabeza es Cristo. Martin Lloyd-Jones, hermano, un pastor galés, de los predicadores expositivos más reconocidos del siglo XX. Dijo lo siguiente: no tenemos vida aparte de Cristo.
Toda la energía y el poder proviene de Él. Dicho de forma negativa, no tenemos vida independiente como cristianos. Él es la vid y nosotros los pámpanos. Los pámpanos nunca existen sin la vid. Todo proviene de Él. Fin de la cita. Todo proviene de Dios. El aliento, la fortaleza, la corrección. Gloria a Dios por la corrección que da a nuestra vida. Las personas que no se congregan, las que no conocen a Dios, hermano, allá afuera, que no han entregado su vida a Dios, no se congregan porque creen que no tienen necesidad ¿de quién? De Dios. La gente que no se congrega, se las arregla su vida. No necesitan a Dios. Eso creen ellos. Eso piensan. Que no necesitan a Dios. Que no necesita a algo o a alguien. ¿Qué es? Es una persona autosuficiente. En la iglesia de Cristo no existen personas autosuficientes porque dependemos de Dios. Y formando parte de un cuerpo, hermanos, dependemos de los hermanos también, que es su cuerpo. Las personas que no conocen al Señor son autosuficientes. Su dinero les sostiene. Su orgullo, mire, los fortalece. Su seguridad son sus contactos. Su intelecto, sus posesiones, su autosuficiencia, hermanos, los aparta de tener la intención de buscar de Dios y de pertenecer a su iglesia, la que Él compró con su sangre. Es Cristo, hermanos, quien da unidad a su cuerpo, que es la iglesia. Es quien nos fortalece y nos alimenta. Quien no pertenece al cuerpo de Cristo no está unido a Cristo, hermanos. Ese es un peligro. Si usted hoy está aquí, porque Dios permitió que usted escuchara la palabra de Dios, hoy puede ser un cambio total en su vida si entrega su vida al Señor. Usted necesita a Dios. Necesita la salvación que solamente Él puede darle. Para que ya no sea esclavo de sus pasiones o esclava de sus pasiones. Él nos ha dado dominio propio. Si usted está sin Cristo, hoy el Señor quiere bendecirle. Hoy es día de salvación. Porque quien no está unido a Cristo, por tanto, no tiene vida espiritual y por tanto no puede amar a la iglesia, no ama a los demás hermanos porque es una persona sin vida espiritual. Y está así porque Cristo no es su fuente de esa vida, no le suministra la vida espiritual que Él quiere dar. Meditemos en todo ello, hermanos. Creemos y enseñamos que la iglesia es el templo de Dios. La iglesia es el templo de Dios. Quedamos que no son las paredes, ¿verdad, hermanos? No es la construcción. Por tanto, la iglesia no es un edificio, hermano, no son ladrillos. ¿Sabe qué son? Son piedras vivas las que conforman la iglesia del Señor. Primera de Pedro 2:5, hermanos. Vamos ahí, por favor. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también sois, ¿qué, hermanos? Piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, hermanos. Piedras vivas, hombres y mujeres que han sido salvados por la gracia de Dios, que han sido transformados y que ahora la prioridad es el Señor. Piedras vivas que forman el templo de Dios. Primera a los Corintios 3:16.
¿Lo tiene, hermano? ¿No sabéis que sois qué? Templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El templo de Dios, hermanos, se refiere a la iglesia. El templo de Dios lo forman cada uno de los hijos y las hijas de Dios. Ese es el templo de Dios. Es su iglesia, hermanos. El templo de Dios se refiere a la iglesia, al cuerpo colectivo de creyentes, hermanos. Hermanos, nosotros en conjunto somos ese templo de Dios que se congrega en estos muros. ¿Lo podemos ver, hermanos? Nosotros aquí congregados ahorita somos el templo de Dios, no estos muros, no esta losa, no este piso. El templo de Dios, como dice la Escritura, ahorita que somos, hermano, es el que alaba a Dios como lo hicimos. Cuando nosotros nos vamos de aquí, ¿qué queda aquí, hermano? Nos vamos a ir después de haber alabado, después de haber dado gloria al Señor, hermano, a nuestro Dios como creyentes. El templo de Dios, hermano, se va. El templo de Dios se va. Y se dispersa a donde usted vaya este día a hacer sus actividades. Pero nos une el Señor, nos une su Espíritu. Y ya no es más templo, es una construcción. Hermano, nosotros somos los que damos vida a la iglesia por medio de lo que Cristo nos suministra, que es vida espiritual. Vida en el sentido de reunirnos y hacer lo que hacemos para la gloria de Dios. Este lugar se va a quedar vacío en un momento, hermanos. Y eso lo es una construcción de muros de ladrillo y de concreto. Nosotros, en unidad, en conjunto, somos el templo de Dios. La pregunta es, hermanos, ¿usted forma parte de ese templo? ¿Usted forma parte de ese templo, de esa unidad, de ese amor por la iglesia de Cristo que son sus miembros? Entonces, ¿por qué a veces se aísla? ¿Por qué se va corriendo cuando acaba la predicación? ¿Por qué no convive con el templo que son sus hermanos y sus hermanas en Cristo? A quienes Dios ha llamado a vivir en unidad como un cuerpo. Pregunta, hermanos, pregunta, iglesia, ¿acaso no es la voluntad de Cristo que su iglesia camine en unidad y en comunión en amor? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué usted no tiene comunión con todo el cuerpo? ¿Sabe por qué? Porque no ha entendido lo que hoy el Señor nos está explicando con la palabra. No ha entendido lo que es la iglesia de Cristo, ni tampoco cómo el Señor desea que vivamos. Cómo Él desea, no el pastor, olvídese de eso. Olvídese de lo que yo le diga. En ese sentido, si es la palabra, aquí está. Vea cómo Dios muestra cómo vivía su iglesia temprana. Hechos 2:46, hermanos. Esta es la forma en que Dios desea que su iglesia se conduzca, hermanos. Y perseverando, ¿qué? ¿Cada cuándo, hermano? Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. ¿Comían qué? Comían juntos, con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, con todo, no con algunos. Y el Señor añadía, hermanos, cada día a la iglesia
a los que habrían de ser salvos. ¿Por qué? Por su voluntad, pero por el testimonio de aquellos que aman a Dios y que aman a la iglesia y que aman a sus hermanos. ¿Sabe? Nosotros como creyentes somos ejemplos a esta sociedad. Somos ejemplos. Debemos ser ejemplos. Su matrimonio debe ser ejemplo a los matrimonios allá afuera. Yo podría decirle aquí, hermano, hermana, que son esposos, vaya y que vean su ejemplo. Compártanles el evangelio a tal matrimonio. Que vean su ejemplo de temor y de obediencia a Cristo. ¿Pudiera usted ir? ¿Podemos ponernos como ejemplo, hermanos, para otros matrimonios? Varones, ¿podemos ponernos como ejemplo para otros hombres? Para que puedan ver en nosotros a Cristo. Es pregunta para todos, para mí primeramente, hermanos. Cuidado de aquel que desprecia a la iglesia de Cristo, que es su cuerpo. ¿Habrá quien desprecie a la iglesia, hermanos? Sí. ¿Aún dentro de las congregaciones? Sí. Qué triste. No es la voluntad de Dios. Hace varios años, hermano, le dije a un varón en una iglesia, ¿por qué no se acercaba a las personas? Estamos ahí en el lugar y estaba la entrada, se parecía aquí, nada más que estaba un poco más grande. ¿Por qué no se acercaba? Yo veía que se iba. Le dije, ¿por qué se va tan rápido? Me dijo, mire, pastor, yo vengo a lo que vengo. ¿A qué viene? Vamos a escuchar. Y me dijo, a mí no me interesa tener relación con la gente. Creo que me dijo, no me interesa hacer amistades. No venimos a hacer amistades aquí. Yo no vengo a hacer amistad con usted, hermanos. Usted es mi hermano en la fe. Usted es mi hermano en Cristo, a quien le amamos, hermano, en el Señor. Es triste, hermanos, porque hoy tristemente, y lo veo aquí, hermanos, en este estado, por lo que ustedes mismos son testigos de que la gente quiere iglesias para hacer amistades. ¿No? Aquí es muchísimo más lo que Dios desea que seamos usted y yo. Las amistades se hacen en un club social. Bueno, y es triste lo que pasa en muchas iglesias, no en todas, gracias a Dios. Y le dije, perdón, varón, no venimos a hacer amistades, sino a mostrar el amor de Dios que ha puesto en nosotros como sus hijos. Él nos ordena que nos amemos, hermanos, como eso, como hermanos en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ama a su iglesia. Cristo ama a su iglesia, hermanos. Y el deseo de Cristo es que nosotros, ¿qué creen? Que también amemos a su iglesia. Primera de Juan 2:10, por favor, vamos ahí. Primera de Juan 2:10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Es decir, en esto podemos ver que alguien es hijo de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano
¿Qué dice, hermanos? Primera de Juan 3:10. 3:10. Primero fue 2:10. Estoy tomando varios versículos, hermano, que hablan del amor de Dios, que es el que Dios quiere en nosotros y entre nosotros. Primera de Juan 3:10. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, hermanos. Primera de Juan 3:14, allá adelantito. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios, ¿usted ama a Dios? Pero si usted ama a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, a quien lo tiene aquí, a quien la tiene aquí, si no la ama, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? ¿A quién? A quien no ha visto. Vea lo que ya había afirmado Juan, hermano, en Primera de Juan, antes, en el capítulo 4:7, en ese mismo capítulo 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de quién, hermanos, de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios, y además esa persona, hermanos, en verdad conoce a Dios. Es que mi familiar conoce, es que se congrega, es que lee su Biblia, pero si no ama, hermanos, si no tiene ese fruto, si no ha perdonado, no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, Jesús mismo lo dijo explícita, amada iglesia, abierta y contundentemente. El Evangelio de Juan 13:34 y 35. Hermanos, esta es la palabra de Dios, y además, ¿sabe qué es? Es un mandato para usted y para mí. Es un mandato de aquel que decimos nuestro Señor, de aquel que decimos obedecer. Dice, un mandato nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Verso 35. En esto conocerán todos allá afuera, hermanos, que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Concluimos, hermanos. Si usted pertenece a Cristo, si usted ya entregó su vida a Cristo, usted es parte de la iglesia de Cristo. Y Cristo es su Señor. Usted entonces, si es cristiano y es parte de la iglesia, usted representa a Cristo en esta tierra. Y aparte también representa a esta iglesia. Si usted se conduce mal allá afuera, o yo me conduzco mal allá afuera, van a decir, no, pues esa iglesia anda pero perdida, bien mal. Es importante el testimonio que demos, hermano. Empezando por mí. Por supuesto es importante. Muy, muy, muy importante. ¿Cómo está representando usted a Cristo en ese sentido, hermanos? Para finalizar, hermanos, ¿qué es la iglesia para usted? ¿Qué es la iglesia para usted? Cada quien tendrá la respuesta en su corazón. Como alguien dijo, hágalo en el tribunal de su conciencia, la respuesta. Es muy importante. La percepción que usted tenga de la iglesia le va a mostrar si está en Cristo o no está en Él. La iglesia se trata, hermanos, de crecer juntos, de edificarnos unos a otros en amor. Por ello es sumamente importante en que la iglesia, en qué iglesia usted se congrega,
y a donde usted recibe alimento espiritual. Ese es el deseo, hermanos, y el mandato de Dios, que la iglesia, sus miembros crezcan en conocimiento y en la gracia de Dios, para que las vidas se cambien, para que seamos como Cristo, usted y yo, hermanos, para parecernos cada día más al Señor. El propósito de este lugar, hermanos, en esta asamblea, no es agradarle a usted, hermano, sino agradarle a Cristo, obedeciendo sus mandatos, obedeciendo sus estatutos. Yo no sé si usted vaya a regresar, hermano, a esta iglesia, porque hay para muchos gustos. Si usted, que no es mi deseo y mi oración es que no se vaya, esa es mi oración. Mucha gente se ha ido porque buscan una iglesia amoldada a sus formas de vida. Aquí vamos a continuar bendiciendo el nombre de Dios, enseñando la palabra, y un servidor no va a rehuir nunca a predicarles todo el consejo de Dios. ¿Por qué hoy este mensaje, hermano? Porque es lo que sigue. Es la primera parte de la iglesia. No falta el próximo domingo. Esto trae bendición a nuestra vida. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Cristo viene por su iglesia. ¿Y sabe? Hoy la está hermoseando. Hoy, hermano, con este mensaje está hermoseando Dios a su iglesia. ¿No lo ve, hermano? Parece que no. Yo lo puedo ver, hermano. Él está limpiando a nuestros corazones, el mío también, hermanos, el mío también, para pedirle más amor por usted. Porque no es un amor en emociones, el amor es una decisión. Es una decisión, no un sentimiento. El Señor decidió amarnos a pesar de lo que éramos, pecadores, y envió a su Hijo. De tal manera nos amó, hermanos, que envió a su único Hijo a dar su vida por pecadores como yo. Él hermosea, hermano. Sigue hermoseando y preparando a su iglesia como a una novia, ¿sabe? Porque va a venir pronto esa boda, hermanos. Las bodas del Cordero, hermanos. Y dice la palabra de Dios: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Dios nos sigue preparando mientras llega este día. A través de su palabra nos limpia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esta es la iglesia por la cual Cristo vendrá, hermanos. Y Él la sigue preparando y la limpia por medio de su bendita palabra. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, gracias. Padre Santo, gracias por tu palabra. Te rogamos que nos enseñes a amar a nuestra iglesia, Señor. Amar a cada hermano, a cada hermana, Señor. Enséñanos a unirnos, a participar en ella, a sustentarla, Señor, a proveerla para las necesidades físicas, pero sobre todo las espirituales, Señor. Señor, gracias por bendecirnos en este tiempo. Hoy te pido por aquellos que no están unidos a tu cuerpo, Señor. Como lo hemos estudiado en tu palabra, la obra de principio a fin de salvación es solamente tuya. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús por aquellos que no pertenecen a tu iglesia, a tu cuerpo. Ten misericordia, Señor, de ellos, de nuestros familiares, Señor, por favor.
Por favor, hay esperanza, Señor, en ti. Hoy te damos gracias también por las mujeres en quienes has permitido la bendición de ser madres, Señor. Sigue bendiciéndolas, Padre. Sigue siendo su guía y su prioridad. Sigue trabajando en ellas, Señor, para hacer de ellas aún más virtuosas de lo que ya son, Señor. Sigue formando el carácter de Cristo en cada una de nuestras hermanas, por favor. Gracias te doy, Padre, porque a cada madre yo sé que la has sostenido hasta el día de hoy, Padre. Gracias porque las has fortalecido, las has alentado cuando lo han necesitado. Gracias, Padre, porque has sido su consuelo en momentos difíciles. Pero también, Padre, gracias porque has sido su gozo en la aflicción. Sigue llenando sus vidas de gozo, Señor, y de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, tú conoces el corazón de cada una de ellas, de la que ha sido madre, Señor, y padre a la vez en algunos casos. Sabes que el amor de ellas es grande por sus hijos y sus hijas, Padre. Tú conoces las peticiones y el clamor que hacen por ver a sus hijos en ti, Señor. Por ello, en el nombre de Jesús, Señor, acudiendo a tu grande amor y misericordia, te rogamos que ellas puedan ver cumplidas sus oraciones en sus hijos, Padre, en tu tiempo y en tu voluntad, Padre. Padre, gracias por sus vidas. Gracias por cada familia, por cada hermano, por cada varón, por nuestros hijos. Gracias, Padre. Oramos por los que hoy no pudieron venir, Señor. Ayúdalos, fortalécelos y bendícelos, porque te pedimos todo esto en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, póngase de pie, por favor. La iglesia se mueve por fe. Esta iglesia se mueve por fe, hermanos. Con ello terminamos, sí. Damos un anuncio. En el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó, a vivir por fe y no por fe. Por fe el justo vivirá. En la fe caminamos junto a Él. Como bien mal invisible protector, y por fe y no por fe. Sus promesas como rocas sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, y por fe y no por fe. Porque profetas hablaron bien, por la fe proclamaron la verdad. El Mesías prometido en que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá. Amén, amén. Como el Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas
cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Y por fe y no por ver. Porque los montes se moverán, si la fe permanece en Jesús, de poder del Evangelio librará a toda gente que confía en Él. Sus promesas como roca sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Y por fe y no por ver. Sus promesas como roca sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Y por fe y no por ver. Y por fe y no por ver. Amén, hermanos. Antes hermanos, hay unos